Damos gracias al Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí una vez más, ya que el viernes no pudimos estar aquí, pero gracias al Señor estamos aquí en esta noche para hablar de un tema poderoso, experiencias con Dios, con nuestro hermano Luigi Leonardo, el cual estará hablando de su experiencia con Dios. Damos gracias a todos los que nos siguen, a aquellos que nos apoyan. Comparte esta transmisión. Si no se ha suscrito, suscríbase al canal. Active la campanita de notificaciones, que es lo que le va a estar notificando cuando estemos en vivo. Dele like a esta transmisión y compártala en los grupos. Compártala con alguien, porque yo sé que Dios hablará a nuestra vida de una manera sobrenatural en esta noche. Si alguien está ahí, dígame si se escucha bien, si usted me escucha bien. Bendecimos el nombre del Señor en esta noche. Comparta con alguien, porque esto se va a poner serio, créame que sí. Esto se va a poner serio en unos minutos. Dios te bendiga, manita, ¿cómo te sientes? Esto se va a poner serio en unos minutos, así que comparta la transmisión en los estados, en los grupos, con su familia, con alguien, para que también sea partícipe de lo que Dios hará en esta noche. Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien en el día de hoy y nada, la paz de Dios sea, gracias manita, la paz de Dios sea con ustedes en el nombre poderoso de Jesús. El viernes no pudimos estar aquí con ustedes ya que había una vigilia, tuvimos que salir. Recuerde que le dije que en el momento que no puede estar con ustedes es porque estamos predicando, así que aprovechen este tiempo, este momento que estamos llevando la palabra de Dios por aquí, porque quizás habrá momentos que no podré transmitir, habrá momentos que estaremos quizás viajando a una nación, quizás viajando a un pueblo a llevar la palabra. Por eso es importante que usted atesore lo que se le esté entregando aquí para que Dios siga bendiciendo su vida. Gloria al Señor. Te bendiga, Luis. Amén, mi hermano. ¿Cómo te sientes? Bendecido, estamos bien. Gloria al Señor. Señores, compartan la transmisión. Yo sé que en unos minutos esto se va a poner bueno. En unos minutos, créame que usted va a aprender muchas cosas que Dios hablará en esta preciosa noche. Recuerde compartir la transmisión con alguien para que también reciba la palabra y sea edificado por medio de la misma. Bendecimos a los que se están conectando y a los que se conectarán. Cuéntame, Luigi, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos algo interesante acerca de la experiencia con Dios. Yo sé que hoy serán impactadas las vidas que entren a escuchar la experiencia que Dios nos ha permitido vivir, hermano. Y será de edificación, de verdad, será muy edificante. Y no se puede perder esto porque hay muchas cosas que vamos a impartir del mundo espiritual y de la vivencia que hemos tenido con Dios, que van a edificar tu vida de una manera extraordinaria. Muchas cosas que impartir. Y hoy vamos a hablar de unos misterios que hay, que se encuentran dentro de la experiencia que uno vive a diario con el Señor. Y yo sé que va a estar potente hoy lo que vamos a traer. Así que no se desconecte de allí. Preste mucha atención, como siempre le decimos. Que si pierde la noción de lo que se está hablando, quizás
tendrá que empezar desde nuevo, o sea, desde cero, escuchar lo que se está hablando. Así que pendiente a cada palabra que se disertará en esta noche. Amén, María, manita. Dios te bendiga. Un abrazo para ti. Siempre te tenemos pendiente. Mucho, mucho. Gloria a Jesús. Amén, amén, Te Andy. bendiga, Andy. Gloria al Señor. ¿Vas a leer alguna cita, Luigi? Sí, tengo una cita por ahí que compartir. Y no hay más nada que decir, podemos iniciar. Hermano, mire, estábamos en Santo Domingo, estamos 2 días creo que en Santo Domingo, 3, y veníamos en el carro ahorita. Y si usted ve que nosotros hablamos de una forma bajita o despacio, es porque predicamos el domingo y hubo una manifestación fuerte. Todavía siento el quebranto de esa manifestación. Y todavía venía en el carro manejando y venía meditando en lo que Dios había hecho Ale allá en el culto, que fue impactante de verdad. Muy fuerte. Le decía, cuando yo terminé, que me senté, estaba llorando, quebrantado por el Espíritu de Dios. Yo meditaba y decía, Señor, cuánta gente tiene necesidad de ti. Y en vez de la iglesia tener un corazón sano para impartir, tiene un corazón dañado y por eso no pueden ministrar con la libertad con la que hemos ministrado con el Espíritu de Dios. Dios me dio a entender eso ayer y por eso se manifestó de lo que se manifestó ayer, Ale. Yo decía, dentro de mí decía, te doy gracias, Señor, porque dentro de todo tú has sanado el corazón de nosotros para poder ministrar con un corazón sano y limpio. Gracias por todas las correcciones que tú me has tenido que hacer. Gracias. Para hoy tener el corazón sano. Si Dios no me hubiese corregido, si Dios no me hubiese sanado el corazón, tal vez no hubiese visto lo que vimos en estos días, la manifestación que hemos visto. Pero yo sé que Dios algo tiene para ti en esta noche. Gracias, Señor. Será impactante y será poderoso. Podemos leer el texto. Amén. El texto está en Juan capítulo 15, versos 14 y 15. Que bendiga a todos los que están conectados allí. Gloria a Dios. Si alguien puede poner el texto. Juan 15, 14 y 15. Juan 15 14, versículo 14 y verso y 15. 15. Versos 14 y 15 del capítulo 15 de Juan. Amén. Bendecimos el nombre de Jesús. Juan capítulo 15, verso 14 y verso 15. Demos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Gracias, María. Gracias, María. Agradecemos a Dios por la palabra. Gracias, Dios, por tu divina palabra. Gracias. Bendice nuestro ser. Que tu espíritu, una vez más, pueda traer lo que quiera traer y pueda llenar nuestras vasijas, pueda despertar nuestro espíritu para entender tu voluntad dentro de lo que tú quieres con nosotros. Danos de tu revelación hoy
que tu Espíritu Santo lo haga conforme a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Experiencia con Dios. Mire, hay muchas cosas que nosotros vamos a tocar hoy, muchas cosas que yo sé que te van a bendecir de manera extraordinaria. Nosotros hemos visto en la Escritura un Dios revelado en la palabra. Alex, pero me llama la atención algo, y es que la mayoría de gente que habla de Dios no conoce de ese Dios que habla. Así es. Las experiencias no se adquieren con conocimiento. Las experiencias se adquieren con vivencia. No importa cuánto usted sepa de la palabra, no importa cuánto usted conozca la palabra, si no hay una aplicación, si no hay una vivencia, no se tendrá una experiencia directa con Dios. Dios bendiga a Elizabeth Peña. Necesitamos entrar en la posición correcta. Alex, hoy en día la mayoría de gente habla de un Dios que ni siquiera ha tenido evidencia de que ese Dios se le ha manifestado. ¿Cómo es posible que dentro de la Escritura veamos a Moisés, veamos a Abraham, veamos a Isaac, veamos a Jacob, veamos a José, veamos a Daniel, veamos a Elías, a Ezequiel, la mayoría de los profetas, que hablaron de un Dios que no solamente lo conocieron en la Escritura, sino que tuvieron experiencia con ese Dios? Y creo que eso es uno de los puntos que le hace falta a esta generación, que deje de estar tratando solamente de conocer a Dios por el conocimiento y entre dentro de la vivencia para que tengan experiencia con ese Dios a quienes ellos dicen que conocen. Cuando hablamos de experiencia, estamos hablando de aquellos momentos que se efectúan entre dos personas que tienen una relación, que aprendieron a tener una relación o se relacionaron. Entonces, cuando nosotros entramos en la relación con el Padre, entendemos que no simplemente el conocimiento es lo que vale, sino la aplicación de ese conocimiento. Como la iglesia de este tiempo tiene ciertos conocimientos, pero hay áreas de Dios que no la conoce. Así es. Y hay áreas de Dios que ellos nos conocen simplemente por el hecho de que no han entrado en la vivencia de ese tipo de conocimientos que ellos tienen. Necesitamos entrar dentro de la vivencia de la palabra y dentro de la vivencia y la relación con el Padre para poder obtener esas experiencias que nos harán madurar. O sea, hay mucha gente que habla de un Dios, pero todavía no ha llegado a la capacidad de madurar. ¿Por qué? Porque ellos todavía se han quedado conociendo la palabra, pero no han aplicado esa palabra. Pues el mismo Dios tiene la facultad de manifestarse a alguien que no solamente conozca la palabra, sino que aplique esa palabra. ¿De qué me vale a mí yo tener palabras y que yo no tenga experiencia con el Dios de esa palabra? ¿De qué me vale? ¿Cómo Dios se le manifestó a una generación? Y a esa generación que se le manifestó, tuvieron ellos experiencia y tuvieron vivencia de ese Dios que se le manifestó a esa gente. Entonces, ¿por qué en este tiempo, en este periodo, en esta generación, esa experiencia no se está mirando? ¿Tú te das cuenta dónde? Cuando tú ves a alguien que solamente habla de un Dios, pero cuando tú miras su carácter es un desastre. No hay experiencia. Porque la experiencia es lo que te va a hacer maduro. Por ejemplo, hemos conocido gente, y tú lo sabes, que hablan muy bien de Dios, pero cuando tú vas a su casa y duras 2 semanas viviendo con ellos, te das cuenta que el carácter de ellos es un desastre. No son gente transparente, no son gente sincera.
andan con cosas ocultas, porque todavía no han madurado. Y como no han madurado, no llevan a la gente a que pueda conocer a ese Dios que ellos conocieron en la experiencia. ¿Cómo es posible que Dios le haya dicho a una generación de hombres, no a todos, a algunos, he aquí, tú eres mi amigo? ¿Por qué Dios está hablando poco de eso? Se pueden contar con la mano a la gente que Dios le dice, mira, tú eres mi amigo. Se pueden contar. ¿Tú sabes por qué, Ale? Porque aquí va a entrar uno de los principios principales de la experiencia. La gente está dedicada a un ministerio, pero no ha conocido la relación que hay de amigo en el Dios de ese ministerio y en el que está ocupado en el ministerio. Y aquí voy a entrar en una de las partes, si no tiene algo que decir, Ale, aquí voy a entrar en una de las partes que nos dará a nosotros la luz para entender cómo Dios es. La gente, no es lo mismo hablar de Dios que tú revelarle quién es Dios. No es lo mismo yo bendiga. Expresar a un Dios que dar evidencia de ese Dios a quien se me ha revelado. Y aquí comienza la experiencia. Cuando yo comienzo el ministerio, Ale, pero empecé el ministerio teniendo conocimiento de la palabra, pero no conocía a Dios. Mira lo fuerte que es esto. Y así hay mucha gente comenzando ministerios, pero no conocen al Dios de ese ministerio que le ha entregado a él. Así es. Dios bendiga. Comienzo el ministerio teniendo 2 años de convertido. Dios me llama al pastorado. Teniendo 2 años, me lleva a Maimón. Y allí duré 1 año y 3 meses levantando una iglesia. Ese año y 3 meses fue año y 3 meses de sufrimiento para mí. Dios bendiga a Patricia. Hermano, mire, 1 año y 3 meses de sufrimiento total. Ale sabe y es testigo de que en ese año y 3 meses, una persona jocosa como yo, que bromeaba, que se reía, llegó en ese año y 3 meses, yo no sabía lo que era reír. Yo solamente supe lo que era llorar. Pero en ese año y 3 meses fue en donde el Padre puso el escenario, Ale, para encontrarse conmigo y que yo me encontrara con él. En el sufrimiento más grande que yo he pasado, en la necesidad más grande que yo he vivido, en la crisis más fuerte que enfrenté, allí me encontré con Dios y no lo sabía. Recuerdo como ahora, Alex, que en el momento en que comienza a expandirse y comienzo a conocer gente allí en Maimón, llega un momento en que decido encerrarme 3 días. Y cuando me encierro con Dios 3 días, me encerré con Dios no para que Dios me usara, aunque tenía una prédica después de esos 3 días. No para que Dios me usara. Oiga, ¿por qué me encerré? Me encerré, ayuno y oración, 3 días sin comer y sin beber. Ale, nada más para que Dios se me revelara y se me manifestara y me dijera quién era Él. Muy fuerte. Y la gente hoy en día ayuna para que Dios lo use, para tener una casa, para tener un carro, pero no ayunan para que Dios se le revele. Yo te dije, Ale, que esta noche va a ser fuerte. Hoy siento la presencia del Espíritu Santo. Y cuando me encierro, Ale, enojado con Dios. Usted se ha enojado con Dios. Yo me he enojado con Dios. Yo me he enojado con Él. Enojado con Dios. ¿Sabe qué le dije? Recuerdo como ahora. Esa fue la mayor experiencia que tuve. Nunca se me puede olvidar. Estaba en el altar, me encerré en una iglesia, estaba en el altar, me recuerdo, se llamaba La Piñita eso. Estaba en el altar y Graviel, un amigo mío, estaba en la habitación, que había una habitación ahí en cuarto. Y estoy allí de rodillas, con lágrimas en los ojos, diciéndole a Dios la siguiente palabra. ¿Cómo es posible que yo hable de un Dios que ni siquiera yo conozco? ¿Cómo es posible que yo hable de un Dios que ni siquiera se me ha manifestado?
¿Cómo es posible que yo hable de un Dios que ni siquiera yo todavía he tenido experiencia de él? ¿Cómo es posible? Y le dije a Dios, yo vine aquí porque necesito que tú te me reveles. ¿Sabe qué? Yo enojado con Dios, le decía, ¿cómo es posible que tú te le revelaste a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Daniel, a Elías, a Eliseo, a Moisés, a la mayoría de esos antiguos? ¿Cómo es posible que ellos te llegaron a ver y nosotros no te hemos visto? Nosotros somos menos que ellos. Yo enojado con Dios y gritándole a Dios, yo necesito saber quién tú eres. ¿Sabe qué, hermano? Enojado con Dios, en mi enojo, dentro de mi enojo, enojado con Dios, diciéndole a Dios, yo no quiero salir de aquí hasta que tú no te me reveles. ¿Tú sabes por qué? Porque yo le decía a Dios, porque no voy a hablar de un Dios que hace milagros cuando el primero que necesita un milagro soy yo. ¿Cuánta gente no hay así? ¿Cuánta gente no hay así que hablan de un Dios que hace milagros, pero ellos están pasando crisis en su casa? ¿Cuánta gente están hablando de un Dios que restaura cuando ellos tienen heridas en el corazón? ¿Cuántas veces gente hablan de un Dios que levanta cuando ellos se sienten caídos por la crisis que están enfrentando? Pero hoy el Espíritu de Dios viene a hablar con esa gente que necesita entrarlo en ese aposento en donde tú te encuentres, no con tu Dios, con tu amigo que te está esperando. Hermano, y yo entre lágrimas llorando, con enojo y con ira. Hermano, la gente no es sincera, Ale, no sabe decir la verdad. Con enojo y con ira, diciéndole a Dios, de aquí yo no salgo hasta que tú no te reveles. Si tú no te me revelas, tú vas a sesión de personas. Porque tú te le revelaste a ellos. Y yo quiero revelación de ti. Y yo quiero ver quién tú eres. Después de esos 3 días de ayuno de oración, tenía una prédica, hermano. Y le dije a Dios, y si tú no te me revelas, la prédica la voy a cancelar y no voy a predicar más. Y no solamente la prédica, voy a soltar el ministerio. Si tú no te me revelas aquí, en este ayuno de oración, en esta oración, decidí ese día decirle a Dios, renuncio, aunque estoy empezando. Si tú no te me revelas a mí, le dije a Dios, ale, lágrimas. Dios me recuerda todas esas palabras que yo le dije ese día. Y cuando estoy sentado, enojado, airado con Dios, Dios bendiga a Álvaro. Un abrazo para ti, hermano. Enojado con Dios. De repente estoy en llanto, en lágrimas, diciéndole, quiero conocer. ¿Tú sabes por qué, Ale? Yo le decía así a Dios. No era simplemente porque yo hablaba de un Dios que no conocía, sino para porque yo sentía que a mi alma le faltaba algo. Yo sentía que ese conocimiento, que esa experiencia era lo que iba a completar mi alma. Yo sentía que mi alma necesitaba algo más que un simple conocimiento. Amén. Un saludo para Álvaro desde la Casa de Alabanza Celestial. Un saludo para el pastor Jason, mi amigo. Mano, mire. Y recuerdo, dale, como ahora a las 3 de la tarde. A las 3, Gabriel había salido en ese momento. Me encuentra en ese quebranto. Y de repente, Dios me habla. Y escuché a Dios claro. Nunca había escuchado a Dios tan claro como ese día. Que me dijo, por cuanto me quieres conocer, te me voy a revelar. Por cuanto quieres saber quién yo soy, me conocerás. Pero me dio una sentencia. Yo siento al Espíritu de Dios muy fuerte. La sentencia que me dio fue la siguiente. Te me voy a manifestar. Hablará la palabra tal y como yo la traiga a ti. Pero hay de ti, el día en que tú distorsiones la palabra y no la hables como yo te la diga. Esa fue la sentencia que Dios me dio. A veces la gente no entiende, Ale, porque a veces uno es así predicando. No es que uno quiere golpear a nadie. Es que a veces Dios trae una palabra tan fuerte. Yo no puedo resistir. ¿Por qué? Porque tengo una sentencia. Aparte de que se me manifestó, tengo una sentencia.
Y hay gente así, hay gente que tiene sentencia de Dios, no del diablo, de Dios. Aparte de que Dios camina con ellos y de que lo bendice. Y recuerdo como ahora a las 3 de la tarde sentí una mano que me abrió los ojos. Ale, yo nunca había tenido una visión con mis ojos, nunca. Tenemos visiones con los ojos cerrados, visiones en sueño, visiones en éxtasis, pero nunca había tenido una visión así literal con mis ojos. Y yo sentí que me quitaron ese velo de los ojos. Cuando yo miré, en medio de nosotros aparece el arca del pacto, repleta de oro. Yo le dije a Gabriel, me impacto porque mis ojos naturales nunca habían visto algo así. Le digo, Gabriel, estoy viendo algo impresionante. Le dije, veo en medio de nosotros el arca del pacto, de la alianza. Hermano, mire, eso, uno habla de cosas así y uno, la gente a veces no cree cosas como esta, pero yo que lo viví, hermano, sé la experiencia que tuve. Y cuando vi esta arca del pacto, hermano, se me metió algo, Alex, dentro de mi pecho. Me envolvió. Y cuando eso me envolvió, era como que si él en ese momento se estaba entrando dentro de mí. De ahí en adelante, escúchenme, de ahí en adelante, nunca más volví a ser el mismo. Porque ese día hubo un cambio total en mí, en mi ser. Y ¿sabe qué? Ese día sentí como mi alma tuvo satisfacción, porque eso era lo que yo quería y necesitaba. Dios bendiga a Eileen. Pero ¿sabe qué? Dentro de eso que me sucedió, hay gente que necesitan entender que no es que tú conozcas a Dios en el conocimiento. Eso no basta, Ale. Eso no es suficiente. No es suficiente tú saber palabras. No es suficiente tú tener un buen conocimiento de la Escritura. No es suficiente. Con Israel conocía la Torá. Israel conocía la Escritura, pero ¿sabe qué? No se le había manifestado ni en su mente, ni la ley estaba en su corazón. Y Dios no se le había revelado del todo a él. Hermano, necesitamos comprender. Más que Dios ser un Dios, escuche, más que Dios ser un Dios, Él es un padre y Él es un amigo. Y esa es la relación que mucha gente no ha conocido de Dios. La etapa de que Dios se convierta en amigos de ellos. La gente quiere usar trueque con Dios, Alex. Hoy en día la mayoría de la gente busca a Dios por los beneficios que pueden recibir. Hay gente que buscan a Dios por lo que Dios le puede dar. Hay gente que buscan a Dios porque Dios puede otorgarle ciertas puertas abiertas. Hay gente que buscan a Dios porque Dios puede otorgarle ciertos beneficios, ciertas bendiciones. Pero eso no implica de que tú conozcas a Dios. Porque necesitamos tener un encuentro con Él y que esa experiencia sea cimentada en la transformación y en esa vivencia que tú tengas. Hermano, Dios está esperando de gente, que gente le digan a Dios, Señor, quiero conocerte. Señor, yo quiero verte. Señor, mira, me voy a meter contigo hasta que yo no te vea. No voy a salir de ahí. Dios no se hará ignorante a eso. Dios no cerrará sus oídos. El problema es, Ale, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que tienen en su corazón cosas ocultas y por eso Dios no se le ha manifestado. Y esa fue otra de las palabras que Dios me dio ese día. ¿Sabe qué me dijo Dios ese día? Cuando se me reveló así, me dijo, por cuanto tú me quieres conocer, te me voy a revelar. Y otra, recuerdo como ahora, me dijo, ¿sabe por qué hay gente que yo no me le he revelado? Porque ellos no se me han revelado. Y yo dije, ¿cómo así? El Señor me dijo, ¿sabe por qué hay gente que yo me lo he revelado mi corazón a ellos? ¿Sabe por qué hay gente que yo no le he dicho quién yo soy en mi corazón y quién yo soy?
porque ellos todavía no han aprendido a decirme quiénes ellos son. Y yo dije, ¿cómo así? Yo, en mi capacidad humana, dije, Señor, pero ¿cómo así? Pero después entendí que a un Dios conociéndolo todo, Él necesita que tú aprendas a confesarte con Él y aprenda a decirle a Él lo peor de ti. ¿Por qué? Porque hay gente que lo tiene guardado, pero no son capaces de hablarlo con Dios y decirle, mira, esto es lo que yo soy. Es Esto es decir, lo que... la confesión viene siendo tú decirle a Dios aquello que tú tienes guardado en lo más profundo de tu ser, tú confesarle lo más íntimo que está dentro de ti, que Él lo sabe, pero Él necesita que tú lo confieses, que tú le confieses tus debilidades, que tú le confieses cuando tú has pecado, cuando tú has caído, cuando tú has tenido desacierto, cuando tú has cometido un error, eh, por cualquier debilidad, por cualquier situación. Confesar es tú hablar, abrirte con Dios para que Completamente. Dios obre en tu vida. Completamente. Eh, una de las cosas, y voy a confesar esto aquí, lo voy a decir por la experiencia, porque eh, hoy en día la gente, eso es lo que menos hace, Ale, ser transparente. ¿Sabe qué me llevó a hacer y a conocer a Dios en la área en que lo que he conocido? ¿Y sabe qué me llevó a mí a tener una relación de amistad y de amigo con Dios? Lo que tú acabas de mencionar. La transparencia y la sinceridad y la confesión. Yo soy una persona que sé ir a Dios y decirle mi mala condición. Amén. Hay gente que no hace eso, ¿vale? Hay gente que cuando ya están mal, prefieren mejor callarlo porque tal vez le da vergüenza, porque se sienten mal, etcétera, etcétera. Aprendí que Dios, si es mi amigo, me escuchará en el momento en que yo tenga una mala condición. Y eso me enseñó a mí a cimentar mi relación con Dios, porque a Dios no se le puede ocultar nada por encima de que Él lo conoce todo. Y dentro del aspecto de tú conocer a Dios, si tú no usas la confesión, Él no se te manifestará. Si tú no usas la transparencia con Dios, Él no se te revelará. Recuerdo como ahora, después de ese escenario, Alex, ¿sabes cómo yo? Tú sabes cómo Dios me llamaba a veces Dios me llamaba de una forma. Y esto suena loco a veces porque dirán, pero Dios mío, ¿cómo que Dios habla? Pues yo no escuchaba a Dios. Lo que pasa es que usted no ha llegado a ese nivel de manifestación. Cada quien, cada quien va conociendo a Dios de la manera en que lo vaya buscando. Dios Dios bendiga a mi bendiga, amén. hermano. Hay gente que dice, ¿cómo es que Dios le habla? Porque yo no entiendo, Dios a mí no me ha hablado. Lo que pasa es que usted no ha cimentado la relación con Dios. Y usted depende de un profeta para escuchar a Dios. Nosotros no dependemos de un profeta para escuchar a Dios. Pues nosotros sabemos ir a la intimidad, hablar con el Padre, pues el Padre también habla. Lo que pasa es que la gente no sabe eso. Y recuerdo como ahora, después de ese escenario, a veces uno tiene cierto concepto errado que Dios tiene que rompérselo a uno, Ale. Y yo, por estar enfocado en el llamado y todo eso, en un momento dado el Señor me habla y me dice, Luigi, yo no soy un ministerio, yo soy más que eso. Porque a veces uno se enfoca tanto en la obra y en todo eso, que a veces como que se desvincula del momento en que tú tienes que humillarte un momento a hablar con Dios, o apartarte, o tratar de meditar y conectarte con Dios. Hay gente que se dedican tanto al ministerio que rompen la conexión con Dios. Y eso me pasó. Me dediqué a la obra cuando estaba allá en aquel lugar. Me dediqué tanto, hermano, que llegó un momento en que la relación mía se estaba fragmentando con Dios. Y Dios me tuvo que hablar y decirme, Luigi, yo no soy un ministerio, yo soy más que eso. ¿Sabe qué me dijo? Si tú dependes de tu ministerio, el día que yo te quite ese ministerio, ¿quién serás tú? Porque hay ciertos conceptos que Dios tiene que rompérselo a uno para que uno llegue a la plenitud del conocimiento y de la experiencia con Dios. Es así, hay que tener relación con Dios.
Entonces, cuando Dios me habla así, me dice, si tú depende del ministerio en el momento en que yo te lo quite, ¿quién tú serás? Necesitas conocerme como lo que yo soy. Hay gente que se ha acercado a Dios por la posición. Hay gente que ora a Dios por el ministerio. Hay gente que ora a Dios por lo que puede o por lo que tiene, pero todavía no ha aprendido a ir a la presencia de Dios a buscar a ese amigo. Todavía no han aprendido eso. Y llega un momento en que allá cuando yo estaba en aquel lugar en Maimón, recuerdo cómo Dios me llamaba, que yo lo escuchaba. Ale, yo lo escuchaba. En ese momento de intimidad que yo tenía. ¿Sabe cómo me llamaba Dios? Me decía, mi siervo. Por 3 ocasiones me llamó. A veces yo estaba hablando con personas y yo escuchaba a Dios que me decía, mi siervo. Y yo, ¿sabe qué hacía Alex? Rompía la conexión con la gente y me iba para la habitación y le decía a Dios, heme aquí, ¿qué tú quieres, Señor? Y allí descendía a Dios, Alex, tan fuerte como tú no te imaginas. Por 3 ocasiones me llegó a pasar eso. A veces estaba compartiendo con una muchacha que le llamaban Rosaura, ella vivía cerca de la iglesia allí y yo le predicaba mucho. Y a veces ya compartía yo con ella y con su mamá y le predicaba. Y cuando yo estaba predicándole, de repente yo escuchaba a Dios que me decía, mi siervo. Y yo conectaba, rompía la comunicación y entraba para la habitación y le decía, ¿qué tú quieres, Señor? Heme aquí. Y de una vez Dios descendía como de una manera extraordinaria. Y yo decía, yo dentro de que estoy sufriendo en este periodo, pero ese periodo me llevó, Ale, a yo ver un pleno conocimiento y una tremenda experiencia con Dios, tremenda. ¿Y qué hace que eso sea cimentado? Que tú obedezcas a Dios, que tú entres en esa relación. No, el problema es que usted ora para recibir. Yo no oro para recibir, yo oro para hablar con Él. Y yo aprendí eso, tuve que aprenderlo en ese momento, porque hay gente que van a orar, piden por su familia, piden por su casa, piden por un trabajo, piden por una casa, piden por un matrimonio, piden por un esposo, piden por una esposa. Pero ¿en qué momento hablan con Dios como de amigos? ¿En qué momento comienzan a hablar con Dios como un diálogo? ¿En qué momento comienzan a revelarle a Dios lo que ellos son para que Dios comience a romper los parámetros de Él y comience a cambiar las áreas? ¿En qué momento tratan de hablar con Dios para que Dios tenga una cercanía con ellos y de decirle a Dios? Hay poca gente que ora de esta manera, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto? ¿Qué tú quieres? Dime, ¿qué vas a hacer hoy? Hay poca gente que ora de esta manera, porque la mayoría de la oración de este tiempo está metida dentro de un círculo. Está direccionada hacia lo que ellos quieren, pero no van a orarle a Dios para que Dios le diga, ¿qué tú quieres, Señor? Dime, ¿qué tú quieres? Entonces, la experiencia con Dios te va a ayudar a entender que tú vas a ir a orar no por tu petición, sino por lo que Él quiere. Tú sabes por qué hay gente, y aquí hay el segundo punto central, tú sabes por qué hay gente que Dios no se le ha manifestado, porque ellos están orando conforme a lo que ellos quieren, no conforme a la voluntad divina. Y Dios diciendo, yo sé que tú tienes esa necesidad, pero entra en la voluntad divina. Comienza a orar conforme a la voluntad del Espíritu de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Espíritu? No comience a orar por tu buena intención, que tal vez Dios en ese momento lo que quiere hablar contigo y tú pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Necesitamos cimentar esa relación. ¿Cómo? Pues en la experiencia con Dios lo va a hacer. Y allí en aquel lugar, yo solamente tenía que predicar. Oye, a veces llegaba un momento que me visitaba la soledad como humano, Ale. ¿Y sabe qué le decía yo a Dios? Me siento solo. A veces, Ale, llegaba un momento que yo iba a comprar cena. Y cuando compraba la cena, que llegaba a la casa, entraba una soledad tan grande en mí. Y yo le decía a Dios, me siento tan solo aquí. Porque todavía yo no había entendido la compañía más grande, que era Él. No lo había entendido. Lo entendí después. Y llegaba el momento que me sentaba con la cena en la mano y no cenaba. Me quedaba con la cena en la mano.
y comenzaba a llorar, diciéndole: me siento solo, necesito compañía, siento una soledad grande en mí. Pero yo no entendía que la compañía más grande era Él conmigo. La voluntad es obediencia. Es así, Patricia. Entonces, la gente a veces no comprende a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos todavía están haciendo las cosas conforme a su ideología, no conforme a lo que Dios quiere. Entonces, en ese momento, yo necesitaba comprender que yo no estaba solo, aunque me sentía solo. ¿Cómo yo entendí eso? Cuando yo comencé a tener la relación con ese padre, con ese amigo que comencé a conocer en ese proceso, en esa tribulación. Y claro, me afectó la crisis, me afectó la necesidad, me afectó todo eso, pero por encima de eso, en cierta parte, Ale, estaba conociendo al Padre. Y yo le decía a Dios: ¿por qué tú me haces pasar tanta necesidad? ¿Por qué tú me haces pasar tanta crisis? ¿Por qué lo hace? Y yo no entendía que lo que Dios quería era revelárseme. Mira, voy a bajar algo más fuerte. ¿Tú sabes qué Dios hace? Dios bendiga. Bendiga a Viridiana. ¿Tú sabes qué Dios hizo, Ale? Llevarme a una crisis para hacerme vulnerable, a fin de que yo entendiera su voluntad. Cuando tú no entras dentro de la voluntad del Padre, Dios va a hacer que tú seas vulnerable con la crisis, para que tú entiendas cuál es la buena voluntad de Él y cómo tú debes de hacer las cosas. Y yo recuerdo, hermano, recuerdo cómo Dios, en ese periodo en que yo viví en Maimón 1 año y 3 meses, y creo que tú has escuchado ciertas pinceladas en otros lugares, hermano, yo duraba a veces 2 semanas, y Dios lo sabe que no miento, yo duraba a veces 2 semanas sin cepillarme. A veces tenía que encerrarme 3 días en ayuno y oración, y tenía que entregar con agua de la llave, echarle un poco de azúcar para que no me sepa tan amarga, porque la sentía amarga el agua. A veces duraba tiempo sin ni siquiera afeitarme, porque ni siquiera 5 pesos a veces conseguía para eso. Y yo vivía allí solo, mi familia vivía en la capital, y yo vivía en Maimón, estaba levantando esa iglesia, solo con Dios, sin conocer a nadie. Dios tuvo que tocar a una mujer que vivía al lado de la iglesia. Ella era católica, o es católica, ella está viva todavía. Y esa mujer me daba la comida y a veces me daba la cena. Sin conocerme, hermano. Yo tuve que vivir esa experiencia. Y allí tuve yo que vivir crisis. A veces mi pastor iba, a veces iban unos hermanos, llevaban una compra, pero esa compra no duraba para siempre. Pero había momentos donde yo tenía que enfrentar esa crisis. Y yo gritándole a Dios, y le decía: ¿por qué me haces pasar tanta necesidad? Pero yo no entendía que Dios ese escenario lo había permitido para que yo en la intimidad conociera a ese Dios que yo decía que conocía y no lo conocía. Muy fuerte. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso me permitió a mí yo conocer a Dios en la área en que Dios se me estaba revelando en aquel lugar. ¿Sabe qué? Aparte de eso, yo vivía rodeado. Alrededor de mí habían algunos 7 o 8 altares en los que se bregaba con brujería. Aparte de eso, dentro de eso, la señora que me daba la comida tenía una hija, y esa hija tenía un altar. Tenía un altar en su casa. Escuchen los creyentes que están aquí, para que sepan el Dios tan grande a quien nosotros le servimos, que a veces no lo conocemos. Esa mujer que me daba la comida tenía una hija, esa ya tenía un altar en su casa. Y a veces yo tenía que ir a la casa y comerme la comida en la casa de ella, donde ella tenía el altar. Y a veces ella hacía el café, me mandaba a buscar y yo tenía que beberme ese café. Y no lo rechazaba. Simplemente porque ese era el sustento que Dios estaba utilizando en el momento de mi crisis, que yo no comía nada ni bebía. Dios bendiga a Carlos. Y la gente a veces no sabe
por qué Dios te permite vivir ese momento de crisis. No lo sabe. Yo no lo entendía en el momento, hermano, pero yo sabía que Dios estaba haciendo algo, aunque no lo entendía. Tener que pasar necesidad, tener que pasar esa crisis, tener que ser abofeteado y golpeado en mis sentimientos y mis emociones, sentirme solo, estar en un lugar donde yo no conozco a nadie y solamente tenía que salir a predicar. Y hermano, esa mujer tenía al lado de la iglesia, estaba la casa, dentro de la casa la hija tenía el altar y allí tenía yo que comerme esa comida cuando ella me mandaba a buscar. Escuche, ¿sabe qué me dijo Dios un día? ¿Sabe qué me dijo Dios? Me dijo, Luigi, nada te hace daño. Y yo tenía que comerme la comida allí, en aquel lugar, habiendo un altar dentro de esa casa. Tenía que comérmela. Y yo vi a Dios, cómo Dios preservó mi vida comiéndome esa comida dentro de esa casa. Y nunca esa comida me hizo daño. Ni el café que esa gente me brindaba, ni lo que yo me brindaba. Nunca me hizo daño. Porque Dios me dijo, nada te hace daño. Entonces, la gente a veces no entiende. Yo lloraba desconsolado. Ale sabe que llegaba un momento. ¿Cuánto tiempo durábamos sin hablar? Meses. Hermano, meses. Yo ni siquiera con Ale hablaba. Así era que yo hablaba con Ale. Duraba mucho para hablar con él. Hermano, yo iba a mi casa donde mi mamá de visita. Yo no me reía. Yo no me reía para nada, porque era un quebranto tan fuerte que Dios estaba permitiendo. Sin embargo, eso estaba estructurando en mí el diseño divino que Dios había diseñado desde la eternidad. Allí aprendí a conocer a Dios. Allí aprendí a conocer a un Dios no expresado en la escritura. Porque hay gente que solamente conoce a Dios en la escritura, pero no ha tenido experiencia con él. No ha tenido experiencia con Dios. No han vivido ese desierto en donde Dios lo lleva para que Dios se les revele y se le manifieste en aquel desierto que ellos vivan. Tú sabes lo que, Alex, tú sabes lo que dura 2 semanas sin cepillarte y cepillarte con jabón de cuava porque no había pasta de dientes. Y tener que salir así a predicar, a visitar a gente para predicarle y a invitarla para el culto, para que fueran al culto. Tú sabes lo que es tú agarrar y tener que predicar teniendo hambre, terminar un culto, despedir a la gente y quedarte solo porque no tenía para comer. Y sin pedir, porque hay gente que cuando viene la necesidad le piden a todo el mundo. Ale, yo no, sin pedir. Me sentía tan solo que no sabía ni siquiera a quién llamar, a nadie. Había un muchacho allá que lo conocí, que bendigo su vida, que fue a Graviel, que fue a Elvis. Allí yo lo conocí a ellos. Ellos a veces me visitaban, unos hermanos que yo conocía allá. Yo veía a Dios cuando ellos iban a mi casa. Yo no quería que ellos se fueran, porque me sentía tan solo que cuando ellos llegaban, hermano, eso era un regocijo para mí, como usted no se imagina. Yo paraba solo allí, yo nada más salía a predicar y a visitar a cierta gente. Pero allí yo pude conocer a ese Dios. ¿Y sabe qué le dije a Dios un día? ¿Por qué tú me haces pasar tanta necesidad, tanta crisis? Dios me dijo, para que cuando yo te bendiga, te acuerdes de quien no tiene y del necesitado. Para que cuando yo te lleve a las alturas, tú sepas quién tú eras. Hay mucha, y Dios me habló fuerte, varón, ese día. Me dijo, porque hay mucha gente que yo he bendecido, se han olvidado de que pasaron crisis una vez. Y no tienen compasión por lo que no tienen. Y yo dije, gracias a Dios. Gracias. Pero aparte de eso, yo no he certificado las confrontaciones ministeriales que yo tuve que tener allí. El menosprecio que yo tuve que sufrir de los pastores de aquella zona. La gente no sabe eso, Ale. ¿Cómo yo en ese escenario, en ese periodo, era el predicador de segunda mesa? Porque cuando ellos invitaban predicadores, si los predicadores le pasaba cualquier cosa y ellos no iban,
a quien me invitaban era a mí. Nada, así era que yo me invitaban a predicar. Y Dios usándome, Ale. Dios usándome de una manera extraordinaria. Yo era el predicador de segunda mesa para mucha gente allí. Y yo tuve que aguantar ese menosprecio también. Aparte de mi crisis, aparte de mi necesidad, aparte de todo lo que tuve que padecer, tuve gente que estaban al lado de mí, pero esa gente que estuvieron al lado de mí, simplemente, muchos de ellos eran por beneficio. Y conocí pastores que muchos de ellos me ayudaron, otros tuve que aguantar cara a cara el menosprecio de ellos, cara a cara. Yo escuché a una pastora decir, escucha esto, Ale, escuché a una pastora decir, después de ella verme cómo Dios me usó un día, la escuché decir, ella lo dijo, un poco a distancia, pero Dios a veces te abre los oídos y tú escuchas ciertas cosas, que yo era uno de los predicadores que andaba detrás de la multitud. Y yo dije, yo quise ir a reprender a esa mujer, varón, pero Dios me dijo, calla y espera. Yo quise ir a reprenderla, porque ella a mí no me conoce para ella hablar de esa forma y de esa manera. Y Dios me dijo, calla y espera. Y hubieron mucha gente que dijeron cosas que ni siquiera eran ciertas. Y yo no pude defenderme, Ale. Yo no pude decir, mira, eso no es cierto lo que tú estás diciendo, como mucha gente hace. Dios me callaba. Silencio. Y yo le decía a Dios, pero ¿por qué? Si ellos están diciendo cosas contra mí que no son ciertas, ¿por qué tú dejas que ellos hablen y tú no permitas que yo me defienda? Y Dios me decía, te estoy formando y preparando. Hay gente que dice cosas de mí, yo no le digo nada. Ale, mira, fue mucha la experiencia que tuve que vivir. ¿Cuántas cosas nos dicen de Dios? ¿Cuántas? Los ateos, los que no conocen, los que blasfeman. ¿Cuántas preguntas Dios se ha rebajado a responderle a esa gente? Dios me dijo, calla, a silencio, porque estoy formando tu carácter con eso que está pasando. Si tú le respondes, te está poniendo al mismo nivel de él. Y yo tuve que callar, Ale, callar y aguantar. Mentiras que ellos decían de mí sin poder defender. ¿Cómo te pasa a ti? ¿Cómo te pasa a ti? ¿Cómo me pasa a mi amigo que me escucha? Hermano que me está escuchando. ¿Cuánta gente, Dios bendiga a Roseli, cuánta gente no viven diciendo cosas de ti que son mentiras? Y hay momentos donde Dios te calla, que tú no puedes defenderte. Silencio. Porque tú no sabes que el asunto no es lo que la persona está diciendo. El asunto es que Dios está formando algo en ti. Y eso fue lo que Dios hizo. Alex, fue tan fuerte eso, que en un momento dado yo le dije a Dios, ¿para qué tú me trajiste aquí entonces? ¿Tú me trajiste? ¿Para qué me trajiste? Yo hablaba con Dios de esa manera, hermano, y todavía hablo así con Dios. Pues yo soy claro con Dios, yo voy al grano con Él. Y yo le decía a Dios, ¿cómo es posible que tú me tengas aquí y tenga yo que estar pasando no solamente crisis y necesidad, también este tipo de situación? Y Dios nada más me dijo una sola cosa. Yo estaba en la cama, ahora mismo, yo escuché a Dios que me dijo que esa fue la palabra que en realidad me despertó. Me despertó tanto que me dio fuerza y yo comencé a entender muchas cosas. Dios me dijo, yo confío en ti. Esa palabra me puso a llorar. Escuchar a Dios decirme esa palabra a mí me quebrantó. Dentro de toda mi crisis, dentro de todas mis confrontaciones, dentro de todo lo que yo viví, escuchar a Dios decirme, yo confío en ti. Yo le decía, ¿cómo tú, siendo Dios, confías en mí? En una persona insignificante, una persona, yo le decía a Dios, que es polvo y ceniza, tú confiando en mí. Y Dios me decía, sí, yo confío en ti. Pero yo no entendía. Yo no entendía de por qué Dios permitía eso. Y era para llevarme a conocer quién era Él.
En el momento de mi crisis fue donde más milagros yo veía. Y hay gente que me está escuchando, que el Espíritu de Dios lo ha llevado al desierto, no para bendecirlo, para que lo conozcan. Para que sepan quién es Dios. Porque es muy lindo predicar de Él, pero cuando te toque vivirlo, ¿qué harás? ¿Cuántos predicadores hay no están en esa misma condición? Hablan de Dios, expresan quién es Dios, pero no han tenido experiencia con Él. Y quieren manifestarle al pueblo un Dios que ni siquiera ellos tienen evidencia de esa manifestación. Ni siquiera ellos la tienen. Tú recuerdas cómo Dios nos hizo a nosotros vivir una experiencia, la del café el día. Esa fue otra experiencia que me marcó. A mí nunca se me olvida esa experiencia. ¿Sabes por qué nunca se me olvida? Porque Dios, ¿usted ha visto a Dios haciendo una cita con usted? Dios hizo una cita un día con nosotros. Y yo, Señor, ¿por qué tú haces ese tipo de cosas con nosotros? Simplemente porque son mis amigos. ¿Tú sabes lo que tú escuchar a Dios decirte cosas como esa? Dale, para la gente eso es locura. ¿Cómo Dios te va a decir eso a ti? ¿Quién eres tú? No, hermano. Esa amistad con Dios se puede lograr. El problema es que hay gente, Ale, que todavía su corazón no es transparente. Su corazón no es sincero. Ellos no saben ir a decirle a Dios el mal que ellos cometen. Ellos no saben ir a decirle a Dios lo mal que ellos se sienten. Ellos no saben ir a decirle a Dios, mira, este es mi pecado. Ellos no saben hacer eso. Porque ellos sienten que si hacen eso, ellos sienten que Dios no lo recibirá. Hermano, y Dios ya le sabe que en un momento, una noche a la 1 de la mañana, ya eso fue aquí en La Vega, un momento a la 1 de la mañana, escucho a Dios que me dice, ve y pon un café. Como así. Le digo a Ale, vamos para la cocina. Vamos para la cocina. Pongo el café. Después que el café está, yo no tengo deseo de beber café, hermano. Pero Dios me dio pon un café. Cuando el café está puesto, estoy en mi mente hablando con Dios, Señor, ¿qué hago ahora? Me dice, siéntense allá adelante. Nos sentamos Ale y yo adelante en la galería. Comenzamos a dialogar de la palabra. Casi las 2 de la mañana. Creo que eran las 2 ya. De repente, viene un viento. Ale sabe y no me deja mentir que está ahí, que tuvimos experiencia juntos. De repente, Ale, cuando viene el viento, que sentíamos que venía del monte bajando, vino un viento, hermano, y entró por la parte izquierda de la galería. Y se metió un soplo en medio de nosotros tan fuerte que desde las 2 de la mañana, ¿a qué hora nos acostamos nosotros, Ale? El otro día. A las 7 de la mañana. A las 7, ahí, y nos quedamos ahí en ese viento que nos visitó. ¿Sabe qué Dios nos dijo esa noche? ¿Sabe qué Dios nos dijo? Vosotros sois mis amigos porque comparten conmigo. Eso nos quebrantó a nosotros, hermano. Usted no ve aquí hablando de esta experiencia, pero tú no sabe la numerosa experiencia que hemos vivido en Dios. Simplemente por el hecho de nosotros llegar a tener una relación con Dios de amigo. Hay gente que no quiere hacer este tipo de cosas con ellos, pero ¿cómo lo hará si todavía no han querido avanzar en esa amistad? Escuchar a Dios decirte, vosotros sois mis amigos porque comparten conmigo. Y esa noche, Elizabeth, Dios reveló un sinnúmero de cosas tan fuertes. El Espíritu de Dios estaba allí con nosotros, compartiendo, hermano. Compartiendo con nosotros. Yo no conocía tal cosa. Pero Dios lo hace porque hemos aprendido a ser amigos de Él. Tú sabes que desde las 2 de la mañana ese viento recio ahí, sin tocarnos el sueño, con esa visitación, a las 7 de la mañana fue que pudimos nosotros acotarnos.
Nada más porque Dios hizo una cita para hacernos entender cómo Él comparte con nosotros por camino. Necesitamos romper los parámetros de la iglesia, que muchas veces ni siquiera bíblicos son, de ir a buscar a Dios para que Dios me use, de ir a orar a Dios para que Dios me dé, de ir a hablar con Él para recibir beneficios. Dios necesita hacerte entender que tú eres su amigo. Hay alguien que Dios le está hablando hoy en esta noche. No te acerques a mí por los beneficios. Acércate a mí porque yo quiero que tú seas mi amigo. Porque yo quiero que tú entiendas que más que tú recibir de mí algún beneficio, más importante para Dios es que tú tengas una amistad con Él y una relación con Él de amigo. De ese padre con ese hijo. Que eso fue lo que Dios nos enseñó a nosotros. Con esa experiencia que nosotros hemos vivido. Hay cosas tan secretas que solamente la gente que está en los secretos conocerá. Por eso en el texto que hemos leído, Jesús le dice a sus discípulos, ya yo no lo llamo siervo a ustedes, yo lo llamo amigo. Porque el amigo conoce las cosas de su amigo. El siervo no sabe lo que su amo tiene en la intimidad. El siervo no conoce eso. La palabra interpretada es esclavo. Jesús dice, yo no lo llamo a ustedes esclavos. Ustedes son mis amigos. Porque el esclavo no conoce lo que su amo tiene en la intimidad. Pero su amigo sí lo conoce. Porque yo a ustedes le he dado todo lo que he escuchado del Padre. Por eso ustedes son mis amigos. Hay gente que Dios está esperando que ellos se conviertan en amigos de Él. ¿Cuánto? Siempre he dicho esto cada vez que hablamos de este tema. Abraham no sanó a un enfermo. Abraham no le profetizó a nadie. Abraham no le ministró a otra persona. Abraham no vivió la manifestación del Espíritu que nosotros hemos vivido en este tiempo. Y por encima de eso, Abraham no avanzó. Abraham no habló en lengua. Estas son cosas, Ale, que hay que rompérselas a la gente. El concepto mal que tienen de acercarse a Dios. Y Dios dijo de Abraham que Abraham era su amigo y Abraham no hizo nada de estas cosas. El mismo Lázaro también era amigo de Jesús. El mismo Lázaro era amigo de Jesús. Y entonces necesitamos abrir la mente de la gente para que la gente entienda que la amistad que debe de tener con Dios no es para que Dios le dé, no es para que Dios haga, es para que ellos aprendan a conocer a ese Dios y aprendan a ser como ese Dios. Hoy en día, y tú lo sabes, hoy en día la gente cuando va a predicar siempre se encierra a orar, siempre se encierra a ayunar. Cuando le van a dar una parte de la iglesia, bueno, yo voy a buscar a Dios para que Dios me use. Y a veces Dios no te usa, ¿no? Tú dirás, ¿y por qué? Porque tú estás buscando a Dios para que Dios te use. Tú no lo estás buscando porque tú quieres estar con Él. Recuerda cuando yo prediqué la vez del pastor allá en la iglesia de La Vega, la manifestación que hubo, que me acercó un joven y me dijo, wow, ¿cuántos días duraste en el monte para tú predicar un mensaje como ese? ¿Cuántos días de ayuno te encerraste para Dios manifestarse como se manifestó hoy? Y yo le dije, no me encerré ni un día y no ayuné ni un día. Y anoche fue que yo vine a orar por el mensaje. Y dijo, eso es mentira. ¿Cómo va a ser posible que haya una manifestación simplemente con la oración una simple oración que tú hiciste anoche de que por este mensaje? Y yo le dije, el problema es que usted busca a Dios para que Dios lo use. Yo no, yo busco a Dios todos los días. Yo no necesito tener una actividad para ir a buscar a Dios. Yo no necesito tener una prédica para llorar al Padre. Yo no necesito eso. Yo busco a Dios todo momento. Ese es tu problema, que tú buscas a Dios para que Dios te use. Yo no ando en eso. Yo no busco a Dios para que Dios me use. Tú sabes bien que nosotros hemos orado. Yo no sé qué tiempo tenemos nosotros que no le decimos a Dios, Señor, de que usa. ¿Para qué? ¿Para qué le vamos a decir a Dios que no use? ¿Para qué? Es su voluntad. Nosotros necesitamos entender cuál es su voluntad. Y hasta que tú no aprendas a entrar dentro de la experiencia con Dios, no vas a conocer la voluntad del Padre cuando Él quiera direccionarte en algo. Entonces necesitamos entrar en esa experiencia, en esa relación. Porque por eso es que mucha gente está hablando de un Dios desde una expectativa, no de una realidad. ¿Cuánta gente no hablan de Dios desde una expectativa?
Sin embargo, cuando tú vas a la realidad, Dios bendiga a Yeleni, cuando tú vas a su realidad, Ale, ni siquiera se vincula con lo que ellos dicen. Ni siquiera se vinculan. ¿Por qué? Porque Dios, cuando tú tienes una relación con Él, de amistad, de amigo, de padre a hijo, usted aprende a aceptar su disciplina. Esa es otra parte que entra en la experiencia con Dios. Cómo el hijo recibe la disciplina de su padre sin enojarse y sin molestarse. Y esa es otra parte que nosotros tenemos, que hemos aprendido a recibir la corrección que Dios nos hace sin molestarnos, sin quejarnos con Él, aceptando lo que Él dice, aunque nos duela. Y Dios necesita hacerle entender a esta audiencia que más que tú conocer y que ser un miembro, tú eres un hijo y Él es tu padre. Él es tu amigo. Porque queremos acercarnos a Dios. Bueno, Él es mi Dios. Como Él es mi Dios, Él lo puede todo. Dios está más allá de eso. Dios está más allá de eso. Mira, nosotros fuimos a la vigilia el viernes a predicar. Estábamos el domingo en Santo Domingo en el culto de John. ¿Cuántos días ayunamos, Ale, nosotros por eso? ¿Cuántos días nos encerramos? Ni un día. Ore todo lo que usted pueda. Ayune todo lo que usted pueda. Pero no lo haga con el motivo de que Dios lo use. Nosotros no buscamos a Dios para que Él nos use. Nosotros buscamos a Dios porque nosotros queremos estar con Él. Porque Él es nuestro amigo. ¿Cuándo vas a sacarte el pensamiento mal que tienes? De que vas a orar porque tienes una necesidad. Y cuando no tengas la necesidad no vas a orar. ¿Cuándo vas a romper el mal concepto que tienes? De que vas a ir a orar porque tú quieres algo de Él, no porque tú quieres estar con Él. Rompe ese concepto. Rómpelo. Que la gloria más grande que nosotros hemos visto, la hemos visto dentro de la dirección y la obediencia con el Señor. No en el ayuno y en la oración. Dios necesita abrir el entendimiento tuyo, pero tú necesitas entrar dentro de su voluntad. Para que tu experiencia con Dios sea más abierta. ¿O para qué está la escritura? ¿Y la escritura está ahí para que nosotros la conozcamos? No, hermano. La escritura no está ahí simplemente para que tú la conozcas. La escritura está ahí para que tú tengas experiencia. Y la aplique. Exactamente. La escritura no están ahí simplemente para que tú la conozcas. Wow, qué buen conocimiento. Ajá. Dios no te va a salvar por el conocimiento, simplemente. Es bueno el conocimiento. Pero si no tienes experiencia y si no hay una vivencia de ese conocimiento, ¿de qué te sirve ese conocimiento? ¿De qué te sirve? ¿De qué sirve que yo conozca la palabra y mi conducta siga siendo un desastre? Dios necesita de ti experiencia. ¿De qué me vale que yo conozca la palabra y siga teniendo maldad en mi corazón? ¿De qué me vale que yo conozca la escritura y siga teniendo una mala intención dentro de mí? Sigue teniendo una intención mala, desagradable. ¿De qué me vale eso? De nada me vale. Cristo quiere circuncidar el corazón tuyo, el corazón mío, para que sea un corazón limpio. ¿Tú sabes por qué yo en estos días? ¿Y por qué hemos visto la manifestación que hemos visto? ¿Sabes por qué? Por el corazón limpio, Ale. No porque yo lo diga, sino porque he tratado de tenerlo limpio, de sacar todo lo que a Él no le agrada, de tratar de ser transparente cada día con Dios. Eso es lo que mucha gente no sabe hacer, Ale. Que te ven a ti predicando, y yo sé que hay mucha gente que te ha visto, que te ven a ti predicando cómo Dios te usa, y dice, wow, mira cómo Dios usa a Ale, pero ellos no saben por qué Dios te usa de esa manera. Ellos no saben el proceso que tú has tenido que pasarle a Dios para tener la unción que tú tienes. Ellos no saben los golpes que Dios ha tenido que darte para tú estar donde tú estás. Ellos no saben las reprensiones que Dios ha tenido que hacerte para tú ser el Ale que tú eres. Ellos no saben eso. Ellos nada más saben que Dios te usa. Quieren consumirte, quieren sacarte, quieren exprimirte, pero ellos no saben la formación que Dios ha tenido que hacer contigo para tú estar donde tú estás hoy.
para criticarte sin saber de dónde Dios te ha traído y por qué proceso te ha pasado para tu ser hoy lo que tú eres. Ellos no saben eso, papá. Porque a la gente le es más fácil hablar y criticar que mirar tu historia para decir, wow, verdaderamente que Dios es quien lo ha hecho. Mira que me he tomado el escenario para ti, para mí solo. Yo quiero que tú me interrumpas y que hable y que te exprese. Pero la gente no sabe eso, Ale. Es muy bueno ver, wow, mira cómo Dios lo usa. Ajá. Pero tú no sabes el dolor. Tú no sabes los momentos de presión que tuvo que vivir para estar donde está. Y lo más lindo, escuche, lo más lindo es tu poder ministrar con un corazón limpio y transparente. Tú sabías que hay una gloria que se esconde detrás de eso. ¿Tú crees que Dios va a descender? ¿O tú crees que los ángeles van a descender a un lugar a respaldar la palabra de alguien si ese alguien no tiene el corazón limpio? Cuando tú estabas orando, mira, eso es terrible. Cuando tú estabas orando el domingo, cuando estaba presentando, oye, Ale, yo vi literal, sin mentirte, literal lo vi, cómo los ángeles bajaron y se posicionaron en el territorio. Por eso fue que se metió esa nube allí. Y yo decía, Dios mío, si la gente entendiera lo que yo estoy viendo, si la gente viera por lo menos lo que está pasando aquí. No saben eso, Ale, porque no conocen a ese Dios con el que ellos predican, pero no han tenido experiencia. Y la iglesia de este tiempo tiene ese problema, que tiene mucho conocimiento, tiene mucho seminario, tiene mucha teología, tiene muchos conceptos, pero el pero es que lo daña. Pero, ¿para cuándo la experiencia? ¿Para cuándo? ¿Cuándo tú vas a agarrar ese conocimiento bíblico y lo vas a aplicar? Y va a entrar en esa vivencia que Dios quiere para que tu experiencia haga y te abra los ojos para que tú puedas ver ese Dios quien dice que tú hablas, del que tú hablas. La gente no sabe cómo Dios ha tenido que corregir a uno y estrellar a uno. Aún por encima de ese Dios que nos ama. Ellos no saben. Ellos no saben eso, ¿vale? Ese Dios de autoridad del que usted predica, demuéstramelo, tráeme evidencia. Porque la gente habla de autoridades, pero en el momento en que está pasando en ciertas circunstancias que el enemigo se levanta, no ejercen esta autoridad y tú dices, pero tú me estás hablando de un Dios de autoridad, pero ¿dónde está la experiencia? Como por ejemplo, en ese momento de ese encierro, me pasó una experiencia. Y fue algo fuerte porque allí yo tuve que ejercer una autoridad. Como del segundo al tercer día, como nosotros tuvimos una guerra con un brujo que estaba fuera de la iglesia, que fue para detener la manifestación de Dios que iba a suceder allí. Y el brujo fuera de la iglesia, yo lo escuchaba literal, yo lo escuchaba invocando, haciendo invocación, invocando. Y nosotros ahí adentro, y yo no estaba reprendiendo, Ale. Oye, eso es lo fuerte, yo no estaba reprendiendo. Yo estaba escuchando la oración de él contraria. Yo lo escuchaba, yo estaba sentado en el altar y lo escuchaba. Y de repente hay 4 bombillos dentro de la iglesia. Estaban prendidos delante de Dios, hermano, se lo estoy diciendo y Dios lo sabe. Delante de Dios. Se quemó el primer bombillo. Él invocando. Se quema el segundo bombillo. Ya está haciendo enviación. Se quema el tercer bombillo. Pero antes de quemarse el cuarto, ¿sabe qué hice yo? El Espíritu me movió a hacer eso antes. Dije yo, y lo voceé, dije, si Jehová no está aquí adentro, que el cuarto se queme. Si tú tienes tanta autoridad, si Jehová no está aquí adentro, quémalo el cuarto bombillo. Si Jehová no está aquí. Ale, el hombre se quedó invocando y ese bombillo no pudo quemar el cuarto.
quemó 3 bombillos. Pero cuando yo ejercí la autoridad y dije, si tú tienes tanta autoridad, si Dios no está aquí adentro, quémalo el cuarto. Varón, no pudo quemarlo. No pudo quemar ese bombillo. Porque necesitamos demostrar, no para hacerle ver a la gente, sino para que la gente glorifique a Dios. De ese Dios del cual tú predicas, del cual tú hablas. Llegará un momento que tú vas a tener que mostrarle a la gente evidencia de ese Dios. Va a llegar un momento que vas a tener que hacerlo. Y si tú no tienes esa relación estrecha con Dios, se te será difícil tú demostrarlo. De ese Dios al cual tú has tenido una experiencia con él. Dios está hablando claro esta noche. Dios te quiere hacer conocer y hacerte entender que Él necesita que tú entiendas que Él es tu Padre y que Él es tu amigo. Vamos a entrar dentro del enfoque y dentro de aquella relación que Cristo quiere con nosotros. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Tú sabes que cuando tú eres amigo de Dios, lo que tú pides, Dios te lo concede conforme a su voluntad. Hay gente que se cansan de orar a y no reciben. Tú dirás, ¿por qué? Porque no han aprendido a ser amigo de Dios. Mira por qué te lo voy a decir. Estando aquí, recuerdo yo en un encierro, después que salgo del encierro, sentí una necesidad de beberme un jugo de naranja con leche. Tenía esa necesidad, pero solamente estaba la naranja, había que comprar la leche y me faltaba el hielo. Y yo saliendo de esa búsqueda, me paro en la cocina. Cuando me paro en la cocina, en mi mente hablo con Dios y le digo, wow, ¿qué necesidad tengo? Quiero un poco de jugo con naranja, con leche. Morir soñando, como le llaman aquí. Yo no había dicho eso en mi mente bien. Cuando venía entrando por la puerta, el bolo, con hielo en la mano. Escucha, hermano. Eso fue 5 segundos después que yo dije eso en mi mente. Venía entrando el bolo por la puerta, con hielo en la mano. Me dijo, Luis, yo aquí te traje un chin de hielo. Me lo pone en la mesa. Y después apareció la leche. Ya las naranjas estaban allí. Hice mi jugo y me lo bebí. Pero ¿sabe qué? A que usted no sabe qué me dijo Dios después de ese asunto. Yo me quedé meditando en Dios. Yo le dije, wow, gracias, Señor, porque quería un poco de esto. ¿Sabe qué me dijo Dios? Yo consiento mis hijos fieles. Yo consiento mis hijos fieles. Hermano, Dios necesita que tú seas amigo de Él. Porque cuando tú eres amigo, simplemente abrirás tu boca y el Padre responderá a tu pedido conforme a su voluntad. Si tú entendieras que la amistad con Dios, que ser amigo de Dios, es mucho más mayor que tú ser miembro de una iglesia, saldrías de mucha batalla. Saldrías de muchas cosas que a veces te afectan, porque a veces la gente llega a la iglesia y se queda siendo miembro. Un simple miembro. Yo voy a mi iglesia, escucho el culto, escucho la palabra y vuelvo a mi casa. Llego a la iglesia, escucho el culto y me voy a... Y están en esa rutina y así viven esa rutina. Y no profundizan en la amistad con Dios, en ser amigo de Él. ¿Cómo Dios necesita hacerte entender eso? Para que tú sepas que dentro de la amistad con Dios, cuando tú eres amigo de Él, las cosas van a fluir sola. Sola. Y dentro de la experiencia que uno vive con Dios, hay promesas. Aquí hay gente que tiene promesas de parte de Dios. Fuertes. Fuertes. Hay gente aquí, me están escuchando, en el espíritu puedo darme cuenta. Hay gente que tiene promesas grandes de parte de Dios.
Y están esperando y tienen tiempo esperando esa promesa. Pero te tengo noticia. Nunca la promesa llegará a tus manos hasta que tú no seas apto o apta para recibirla. Por eso Dios necesita entrarte en el proceso, porque te viene preparando para esa promesa. Dios no entrega promesa a gente que no tengan la capacidad y la madurez suficiente para suministrar o ministrar esa promesa. La gente no sabe, Ale, que los que entraron a Canaán no fueron los que salieron de Egipto. Eso suena contradictorio. Los que entraron a Canaán no fueron los que salieron de Egipto. Los que entraron a Canaán fueron los que nacieron en el desierto. Porque hubieron muchos que murieron con promesa en el desierto de entrar a la tierra prometida. Murieron simplemente porque no creyeron en su corazón la palabra que Jehová había dado. A veces eso pasa con nosotros. A veces eso pasa con nosotros. Que vivimos momentos de proceso solamente para Dios prepararnos y para hacernos aptos para esa promesa. Por eso Dios necesita llevarte a la experiencia con Él. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que tú hablarás de Dios y si tú no tienes experiencia, no vas a impactar a la gente simplemente con palabras. No la vas a impactar simplemente con simples palabras. Tú tendrás que tener experiencia para tú sacar a la gente de la situación en la que se encuentra. Porque con simples palabras tú no lo vas a hacer. Tendrás que vivir experiencias. Y esa experiencia te dará la madurez suficiente y el discernimiento suficiente para tú entender qué hacer en cualquier situación en la que tú te encuentres. El Padre necesita abrir tu entendimiento y lo hará por medio de esa experiencia. Debemos de estar creyendo simplemente lo que la gente dice. Vamos a vivir lo que Dios quiere que vivamos. Porque hay gente que lamentablemente, Ale, tienen experiencia porque escuchan a otro hablar, no porque ellos han vivido experiencia. Es bueno conocer la experiencia de otro, es bueno, me ayuda a aumentar mi fe. Pero eso no me da a mí aprobación para yo tener una amistad más abierta con Dios. Eso no me aprueba eso. Eso me ayuda a aumentar mi fe, pero no me da aprobación con Dios, no me la da. Dios necesita acercarte. Dios necesita enseñarte que Él tiene que ser el primer lugar en tu vida. Hay gente que me está escuchando. ¿Tú sabes por qué hay gente que Dios le ha permitido pasar ciertos procesos? ¿Por qué? Porque Dios le está haciendo entender que el primer lugar lo tiene Él, como me lo hizo entender a mí. Yo tuve que vivir un proceso nada más para Dios hacerme entender que el primer lugar lo tenía Él en mi vida. Por encima de mi madre, por encima de mi padre, por encima de mi familia, por encima de todo lo que yo quiero. El primer lugar lo tiene Él. Y por eso hay gente que me está escuchando, que Dios a veces lo ha pasado por proceso, porque Dios te ha probado con lo que tú más amas. Con lo que tú más amas, Dios te probará. Con lo que tú más quieres, Dios te probará. Dios lo hizo conmigo. Y me hizo entender que el primer lugar tiene que tenerlo Él. Eso me hizo madurar a mí. Y eso me hizo hacerme apto para la relación de amistad o de amigo que tenemos con Dios. Si yo no hubiese pasado ese proceso y yo no hubiese entendido que Dios tiene que tener el primer lugar, hoy en día yo no hubiese tenido la relación que tengo con Dios. No lo hubiese tenido. Dios necesita acercarte. Dios necesita llevarte. Dios necesita guiarte. Todo eso Él lo hará cuando comience a tener vivencia y experiencia con Dios. Hay gente, Alex, que ora y oran pero no conocen la voluntad de Dios. Y se preguntan muchas veces, ¿cómo, pastor, cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Pues entrando en ella.
¿Por qué? Porque a veces usted se lleva más de sus gustos, de sus sentimientos, de sus emociones, que de lo que la voluntad de Dios ha establecido para ti. Y se entiende que si usted le sirve a ese Dios y si usted se inclinó hacia ese Dios, usted tiene que hacer lo que ese Dios le está diciendo para ver el resultado en lo que Él quiere contigo. Hay gente que tiene un tiempo orando y no han visto resultados en su oración porque todavía no han entrado en esa obediencia que necesitan entrar para ver ese resultado que Dios le quiere dar. Y hay procesos disciplinarios que Dios te permitirá vivir para que tú entiendas su voluntad, como la que me pasó a mí un día. Te voy a contar esto para cerrar el círculo aquí. Cuando fui a hacer una diligencia, cogí un motor prestado para hacer una diligencia un día, hace un tiempo ya. Cuando voy en el motor se queda acelerado. Se quedó acelerado y yo, para no chocarme, lo que hice fue que frené el motor de los frenos de abajo y de arriba. Y lo que hizo fue que yo sentí que una mano le dio al motor adelante y me sembró. Yo di 2 vueltas. Me pelé, hice unos cuantos pelados. Gracias a Dios no me pasó algo grave, pero me dio un golpe, me dio un estrellón fuerte y di 2 vueltas. Pues yo sentí que una mano sembró el motor. Gracias a Dios que el motor tuvo también un arreglo y gracias a Dios no pasó algo grave. Cuando llego a la casa, Ale, que voy entrando por la puerta, ¿sabes qué hice yo? Yo reprendí al diablo. Cuando yo reprendí al diablo, escucho al Espíritu Santo decirme, ¿tú crees que fue el diablo que te trajo? Siento el Espíritu Santo, ¿no? Me dijo el Espíritu Santo, no fue el diablo que te trayó. Yo dije, ¿cómo, Señor? El Espíritu Santo me dijo, fui yo el que lo hice, para que tú me hagas caso cuando yo te hablo. Hay gente que me está escuchando, que puede pasar procesos simplemente no porque el diablo lo ha provocado. Son procesos disciplinarios para hacerte entender que cuando Dios te habla y cuando Dios quiere que tú hagas algo, no rechaces eso. Porque cuando ese amigo habla, cuando ese padre habla, así como hay beneficio cuando usted obedece, también hay castigo para esos hijos que lo desobedecen. Por eso Dios, por eso la palabra dice que Dios al que ama, lo corrige, como el padre a su hijo, a quien ama. Y hay momentos donde el mismo Dios permite que pasen cierta crisis, para hacerlo entender que su voluntad tiene que ser lo primordial. Cuando tú entiendes que la voluntad de Dios, eso es lo que vale, es en donde tu madurez va desarrollándose y tu experiencia con Él se aumentará. Cuando tú entiendes que la voluntad de Dios tiene que ser lo principal en tu vida. En tu vida, hasta que tú no entiendas eso, Dios va a seguir permitiendo que tú sucedan ciertas cosas para hacerte entender que necesitas tener una vivencia con Dios y una experiencia con Él para que no seas hipócrita en tus palabras. ¿Cuántos hipócritas hay dentro del pueblo hablando de un Dios que ni siquiera ellos conocen a Dios? Hablando de un Dios que ni siquiera ellos han tenido evidencia que ese Dios se vaya manifestado. Y escuché, y aquí cierro, escuché una pastora un día decir, creo que ustedes la conocen, que ella un día en su proceso le decía a Dios, Señor, y me identifiqué con ella porque, hermano, me tocó ese día cuando ella dijo esa palabra. Ella dijo, Señor, ¿por qué me hiciste pasar tanta necesidad, tanta hambre? ¿Sabe qué le dijo Dios, Ale? Porque estoy cansado de la gente que habla lo que no ha vivido. Porque estoy cansado de muchos que dicen cosas que ellos no viven.
Y por eso te estoy haciendo pasar tanta necesidad, para que cuando tú hables, hable con peso y con experiencia. Pues muchas veces hablamos de un Dios que ni siquiera nosotros vivimos esa palabra. Y Dios se ha cansado de eso. Dios no quiere eso. Dios necesita que tú entres en esa palabra. Deja de estar esperando que un hombre venga a ministrarte para que tú escuchar a Dios. Entra a tu aposento. Vete, despójate de la sociedad un momento. Rompe la comunicación con el mundo. Entra en la intimidad con el Padre. Deja de estar esperando que venga un profeta a la iglesia para que tenga que ministrarte para tú escuchar a Dios. Deja de estar pensando que tenga que venir un ministro para ministrarte cuando tú puedes buscar a Dios para que Él te hable a ti. Un día estoy predicando, hermano, y cuando estoy predicando, escucho a Dios que me dijo: yo estoy cansado de intermediarios. Y yo dije: Señor, ¿cómo así? Sí, porque hay gente que quiere escucharme solamente a través de un profeta, pero no quieren entrar a la intimidad para hablar conmigo. Y yo quiero hablar con mi pueblo. Dios está cansado de intermediarios, de que usted use intermediarios para escuchar a Dios. Entre en la intimidad. Entre en su aposento, entre en su lugar, en donde usted se pone a orar, en donde usted se pone a buscar a Dios, y hable con Dios para que Dios hable con usted, porque Él quiere hacerte entender que Él es tu amigo, Él es tu Padre. ¿Cuándo entenderás eso? Dios necesita hacerte entender que la experiencia con Él es mucho más importante que cualquier conocimiento que tú tengas. Y si hoy en día hemos visto la manifestación de Dios como la hemos visto, ha sido algo porque hemos aprendido a ser amigos de Él. La gente quiere recibir de Dios y a veces ora tanto para recibir, y nosotros con simplemente abrir nuestra boca hemos visto cosas que Dios nos ha entregado porque hemos aprendido a ser amigos de Él y a caminar en su voluntad. Cosa que si usted no hace, se cansará de pedir y no recibirá. Así que hoy yo le exhorto esta noche: sea amigo de Él. Rompa el concepto errado que mucha gente tiene de ir a la presencia de Dios porque tiene una necesidad. Vaya a Dios porque usted quiere estar con Él, porque Él lo ama y porque usted quiere amar a Dios. Porque Dios quiere hacerte tener experiencia con Él para que tus palabras tengan un peso. Gloria a Dios. Pues, hermano, gracias por estar aquí una vez más. Hoy hay un reto, un desafío. Si usted quiere la segunda parte, escríbalo en los comentarios y haga su pregunta. Yo Sí, tengo muchas preguntas, pero no quise interrumpirlo en esta noche. Si wow. usted quiere la segunda parte, escuche bien, escuche, presta atención. Si quiere la segunda parte, póngalo en los comentarios. Si tiene alguna inquietud, también póngalo en los comentarios. Si tiene una pregunta, póngalo en los comentarios para la segunda parte. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. En los comentarios, deje su comentario y su pregunta. Así que nos vemos en la próxima. La paz de Dios sea con ustedes. Amén. No cierre, Ale, espérate. No cierre. Dice Dios ella, Andy Luigi, para cerrar, hace una oración. Vamos a orar. Vamos a orar. Y discúlpame, Ale, que te interrumpí. Padre, bendecimos el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que toda gloria, toda honra, la majestad, imperio, tu dominio, se establecido. Espíritu, tú que tienes el poder para obrar. Te pido, Dios, por cada uno de mis hermanos presentes, Dios. Te pido por cada uno de ellos, Padre, que tu gracia los acompañe. Dios, hoy te pido que tú lo lleves al círculo de amigos contigo. Llénalos. en nombre de Jesús. Espíritu, tócalos. Te pido, Dios, que tú lo lleves a esa experiencia más profunda contigo. En tu nombre, Señor. Tu Espíritu, Padre, pueda revelárseles a ellos. Y que esa revelación los lleve a entender quién tú eres cada día. Oro, Padre, conforme a tu voluntad, para que tu voluntad sea establecida sobre ellos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Padre, que puedan tener esa capacidad de poder escucharte, estar contigo, hablar contigo como amigo y de poder cimentar la relación y la intimidad que ellos deben de tener contigo cada día. Padre, bendice su vida, llénanos, Padre, y que este conocimiento, Padre, sea aplicado en nuestra vida para llevarnos a conocerte más en la intimidad. Te pido por mis hermanos, guarda, cúbrelos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Dios le guarde, la paz de Dios sea con todos. Segunda parte en los comentarios. Dejen sus comentarios y su pregunta. Nos vemos pronto. En el nombre de Jesús.